La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Un cordial saludo a todos mientras continuamos con el tema de el logro de la solución al gran dilema de la humanidad. Repetimos, el logro de la solución al gran dilema de la humanidad. Y como lo hemos estado mencionando, estamos procurando que al entender cómo Dios trabaja con el ser humano para librarlo del pecado, habiendo ya demostrado que en efecto el hombre puede vivir sin pecar, la idea pues de lo que estamos viendo ahora es que usted también logre entender que no solamente que se puede, pero qué es lo que debe hacer, cuáles son los pasos a seguir, de manera pues que esta sea la realidad en su vida. Ahora, queremos retornar a lo que la porción nos dice en el libro de Romanos. Vamos a leerlo partiendo desde el verso 1 nuevamente para refrescar nuestras mentes en relación con lo que se ha venido dando hasta aquí. Y entonces seguiremos con los siguientes versos de esta porción. Pablo arranca nuevamente diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, no vamos a perseverar en el pecado, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo estaremos en ese estado de vivos cuando ya hemos adoptado esa posición de muertos al pecado? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, no se dan cuenta, no recuerdan, no han percibido que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Recuerden, retornen a ese momento, ese instante cuando adoptaron ese bautismo real en su interior para luego exteriorizarlo en un acto simbólico ante todos aquellos quienes los observaron en esta ceremonia, por así decirlo, ¿sí? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Nos hemos identificado con Él en su muerte en la cruz, tomando nuestra propia cruz. Como Él lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque somos sepultados, nos lo sigue diciendo ahora el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él. Así como nos identificamos en su muerte, también nos hemos identificado en su sepultura juntamente con Él, ¿sí? Para muerte por el bautismo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, con el fin de, o con el objetivo de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, si nos identificamos con Él en su muerte, así mismo lo seremos en su sepultura. Y definitivamente, como Cristo resucitó de los muertos, así también resucitaremos a esa nueva vida. A esa nueva vida. Ahora, dice el verso 5, porque si fuimos plantados
juntamente con Él. Es interesante esto. Note cuántas veces se hace mención de la palabra juntamente. Juntamente con Cristo. Y vuelvo a recalcar, identificados con Cristo Jesús. Identificados en todos los aspectos de nuestras vidas. Y esto nos muestra cómo esta vida debe ser tal en todo aquel que se identifica con Cristo. Esa vida debe ser tal que es expuesta. Es expuesta. Nos exponemos y nos manifestamos como discípulos de Cristo donde sea que nos encontremos. Ya sea en el ámbito familiar, ya sea en el ámbito educativo, en la universidad, en su empleo, cuando andamos en el bus, en el transporte, cuando estamos haciendo las compras, donde sea que vayamos haciendo las diligencias necesarias en nuestro diario vivir. Eso debe manifestarse. No debe haber tal cosa como cristianos secretos, como el caso de Nicodemo. Aunque eventualmente él tuvo que manifestarse y lo hizo. Él se manifestó abiertamente. Es que esta es la vida en Cristo Jesús. Una manifestación abierta, sin la mínima vergüenza por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. La gente se identifica con cantantes populares y lo hacen a tal grado que visten como ellos, se peinan como ellos, actúan como ellos, tratan de cantar como ellos y no les importa lo que la gente diga. Se están identificando con su cantante favorito, con su ídolo. Entonces, ¿por qué no con Cristo, quien es mucho mayor? Sigue diciendo la porción, leyendo nuevamente en el verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si nos identificamos con Él en su muerte, también nos identificaremos con Él en su resurrección. El asunto va junto. No hay tal cosa como una resurrección sin muerte. No existe aquello. Ahora vamos a adelantar un poco en el verso 6. En el verso 6. El verso 6 nos dice lo siguiente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la palabra aquí, viejo hombre, se está refiriendo a la naturaleza carnal. Ese es otro término con la cual Dios define la naturaleza carnal, el viejo hombre, el espíritu de pecado. Ok, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál es ese cuerpo de pecado? Ese mismo viejo hombre. Para que ese cuerpo de pecado sea destruido o su efecto sobre la vida del ser humano sea neutralizado por completo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que no sirvamos más al pecado. Ahora vamos a procurar elaborar en esto para su entendimiento, que esto es lo que estamos procurando. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Pero amados, la manera de crucificar al viejo hombre es crucificándonos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Lo que pasa es que ese viejo hombre o la naturaleza carnal se fortalece a través de nosotros mismos. En la medida en que nosotros permitamos
el gobierno de ese espíritu en nuestras vidas. A medida que nosotros obedecemos a ese espíritu, a medida que nosotros hagamos lo que ese espíritu continuamente nos estimula a hacer, que es lo malo, lo sucio, lo feo, induciéndonos al pecado, ese mismo espíritu se va fortaleciendo. Ese espíritu se alimenta del ser humano en el cual mora. Así es, se fortalece. Entonces, la manera de vencerlo, o la manera de neutralizar su poder en la vida del ser humano, es cortándole su alimentación, por así decirlo. Cortándole la fuente a través de la cual se fortalece. ¿Y cuál es esa fuente? A través de nosotros mismos. Por tanto, si nosotros adoptamos la posición de muertos, en otras palabras, no corresponder con ese espíritu. Lo que pasa es que cuando el individuo, déjeme explicarle algo. Cuando el individuo nace, allí está esa naturaleza carnal operando en su interior. Y al paso del tiempo, a medida que esa criatura va creciendo, se va desarrollando esa relación entre el espíritu de esa criatura y el espíritu carnal. Y llega un punto en donde, o en el cual, se constituyen uña y carne. Usted sabe lo que quiere decir cuando una persona dice, mira, ellos dos son uña y carne. Es que hay una afinidad, hay una relación muy, muy íntima. Entonces, el individuo, esa relación se va fortaleciendo, porque el individuo va siendo prácticamente uno. Es casi como si fueran uno. Porque el individuo tiene afinidad con el espíritu carnal. Estamos hablando de la naturaleza carnal, algo que es natural en el individuo. Entonces, al continuar esa relación de uña y carne, se van fortaleciendo, esa relación se va fortaleciendo al paso de los años. Se va fortaleciendo. Entonces, para romper, o para poder tener, mejor dicho, lograr esa relación, esa liberación del pecado, a través de la liberación de la naturaleza carnal, el individuo necesita adoptar una posición como quien observa a ese mismo viejo hombre cara a cara y le dice: desde aquí en adelante rompemos relaciones. De aquí en adelante yo cesaré de corresponder con tus continuos estímulos hacia el pecado. De aquí en adelante yo determino cortar relaciones contigo. Y me declaro hombre muerto. De manera que cuando tú trates de instarme al pecado, en lo cual consiste tu fortaleza, no vas a hallar respuesta en mí. ¿Por qué? Porque estaré muerto al pecado. De aquí en adelante, en lo que respecta a ti, muerto al pecado, pero vivo para Dios. Antes estaba muerto para Dios, no respondía y estaba vivo para contigo, pero ahora es para contigo. El asunto va a cambiar. Ahora estoy muerto para contigo y vivo para Dios. Y cuando el individuo adopta esa posición, tomando su cruz, y muere, pero muere de verdad, y llega el momento de la tentación, es como si, imagínese que en ese instante, si ese individuo tenía por costumbre, por ejemplo, mirar a las mujeres y coquetearlas,
En ese instante, cuando viene esa tentación, lo que pasa es que el diablo, el diablo conoce nuestro pasado. Y él sabe a qué cosas nos entregamos en el pecado. Él lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Cada individuo que se entrega a Dios, ese mismo enemigo, ese mismo perverso, ese diablo, va a procurar recobrar esa alma a través de las mismas o el mismo pecado en el cual incurría. ¿Por qué? Porque ese es su punto débil. Él sabe que ese es el punto débil del individuo. Pero esta es la razón por la cual es importante adoptar la posición de muertos. Porque cuando el individuo está muerto, no importa cuán débil ese punto está allí en su vida, él vence, él logra vencerlo. Pero es necesario morir. Es necesario morir. Y esta es la razón por la cual muchos no logran la victoria total sobre ese pecado que continuamente los asedia. Porque no determinan de una vez por todas morir al viejo hombre. No lo determinan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el individuo muere a ese viejo hombre, el viejo hombre dice, oye, mira a la muchacha, ya ve, mírala. Pero no voy a mirar, estoy muerto. No voy a mirar, estoy muerto. Todos los días me constituyo en hombre muerto para ti. No voy a mirar. Y Dios lo dota con el poder a través de su Espíritu Santo para no mirar. Estamos hablando de cosas específicas para que usted sepa exactamente qué es lo que debe hacer para poder vencer. Dotado por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Porque cuando el individuo adopta la posición de muerto al pecado, entonces él puede clamar y pedirle a Dios, Señor, dame tu espíritu. Ahora que yo he adoptado la condición de muerto, yo quiero que tú me des tu Espíritu Santo para que morando en mí como tu naturaleza, la naturaleza divina, entonces produzca su influencia poderosa en mi espíritu, para que yo también naturalmente, así como naturalmente pecaba, ahora yo quiero, Señor, que naturalmente no peque. Y eso es posible. Así es como trabaja este asunto. Así es como opera Dios en la vida del individuo. Pero hay una parte que le corresponde al individuo hacer. Hay una parte que le corresponde a usted hacer si es que realmente lo quiere. Es que Dios ha diseñado esto para que aquellos que realmente lo quieren, lo logren. Y usted puede. Usted puede lograrlo. Hay esperanza, amado oyente. Así que mientras usted adopta la condición de muerto al pecado, cuando esa naturaleza carnal trata de despertarlo, así como cuando uno le da palmadas a ese muerto y trata de revivirlo, pero valga la redundancia, el muerto está muerto. El muerto está muerto. No responde. Pero un momento. Si en una de esas está la naturaleza carnal y el diablo tentando, mira, y tú, estoy muerto, pero en una de esas abres el ojo y con la cola del ojo estás mirando, no estás tan muerto nada. No estás tan muerto nada. Hubo una pequeña correspondencia. Y saben, para Dios eso es peligroso. Porque, escúcheme claramente. Para el diablo solo es necesario una pequeña raja en la vida del individuo para poder penetrar. Solo una pequeña raja. Una rajita. No tiene que ser nada grande. El individuo no tiene necesariamente que abrirle las puertas de par en par para retornar al pecado. No. Algo pequeño. ¿Y cuántos no han sido los que han vuelto al pecado, los que han recaído por pequeñeces? Dios lidiando con ellos en esas pequeñeces para evitar, para evitar caer. Yo le voy a decir algo. Tome nota de esto que voy a decirle. Evite grandes derrotas
con pequeñas victorias. Lo voy a repetir. Recuerde esto siempre. Evite grandes derrotas con pequeñas victorias. Venza en lo pequeño para que el asunto no se torne sumamente grande y entonces ya pierde por completo. Así que volviendo a esto, cuando el individuo se constituye en muerto en su espíritu, él logra la victoria. Pero hay una cosa que es importante considerar. Algo en relación con la naturaleza del maligno, la naturaleza del diablo. Él no se queda por vencido. Él no se da por vencido. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo lo venció, esas 3 veces en el desierto, la Biblia nos enseña que el diablo lo dejó por un tiempo. Por un tiempo. ¿Por qué? Porque él regresó. Él regresó. Y si lo hizo con Cristo, ¿de quiénes somos nosotros para quedar exentos de aquello? O sea, él, cuando es derrotado en esa primera victoria que usted logra después de haber sido lleno del Espíritu Santo, dotado con el poder de Dios, cuando él es derrotado, él se va, pero él se va por un tiempo. Usted puede tener la seguridad de que él va a volver. Si fue vencido hoy, él puede regresar mañana. Y puede regresar pasado mañana. Amados, miren, esta es la razón por la cual Cristo dijo, tome su cruz cada día. Es cada día. No puede tomar usted no puede tomar su cruz X día y bueno, ya considerarse muerto. Bueno, ya yo tomé mi cruz, así que mañana ya eso es algo que sigue y pasado mañana y seguiré muerto. No, eso no trabaja así. Usted cada día que despierta, usted va a tener que considerarse muerto. Eso es algo que usted va a tener que mantenerse fresco en su mente. Esta es la razón por la cual Pablo nos habla en en este mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, de considerarnos como ovejas de matadero. Es que esta es una vida en donde la condición de muertos al pecado va a tener que permanecer hasta cuando vayamos a la eternidad, hasta cuando saboreemos la muerte y pasemos a la eternidad, o hasta el tiempo cuando Cristo venga, si permanecemos en ese tiempo de la segunda venida de Cristo. Esto es algo continuo, esto es algo constante que se va a tener que mantener hasta el final. Entonces, volviendo a la porción, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cómo? A través de nuestra propia crucifixión. A través de nuestra propia cruz. Nuestra cruz es el equivalente a la cruz de la naturaleza carnal. Cuando nosotros morimos, la naturaleza carnal también pierde su efecto sobre nuestras vidas. Y así mismo queda crucificada juntamente con Cristo. En ese instante, nos dice la palabra que hubo un momento cuando Cristo clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Cristo clamó de esa forma? Porque ese fue el momento cuando Dios le dio la espalda a Cristo. En ese instante, cuando Él estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Todos los pecados de la humanidad. Dios trató a Cristo como el mismo pecado, como lo vemos en el libro de Primera de Corintios, que nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, gracias a Dios, Santo Dios, si pudiéramos entender la obra de salvación, para que nosotros fuésemos hechos justificados, algo así más o menos en ese sentido, en Él. Dios trató a Cristo como el mismo pecado.
Y en ese instante Cristo lo sintió. Él sintió la ausencia de su Padre, lo cual nunca había percibido. Ellos nunca habían estado separados. Ellos existieron, siempre existieron desde la eternidad. Desde la eternidad. No tuvieron principio. Y Cristo existió en la forma de la palabra, como nos lo dice en el libro de Génesis. Cuando Dios hablaba, las cosas se llevaban a cabo, las cosas se creaban. Bueno, aquí el Padre y el Hijo juntamente operando en la creación. Pero antes de la creación ya existían, tenían una íntima relación y nunca habían experimentado la separación. Fue en ese momento cuando Cristo estaba en la cruz, cuando Él lo sintió, Él lo percibió, y ese fue el mayor de los sufrimientos. Más que esos latigazos en esa espalda ensangrentada, más que esa corona de espinas, más que esos clavos que atravesaron sus brazos, sus manos, sus piernas. Más que la gente escupiéndolo y mofándolo. La separación de su Padre. Oh, cuán doloroso fue aquello para Cristo. Esta fue la razón por la cual, amados, Cristo oró en sufrimiento en Getsemaní el día anterior, la noche anterior. Cristo estaba en tremenda agonía, porque Él avecinaba que ese tiempo se acercaba. Él lo sabía. Y lo llevó a tal punto de pedirle, ay Señor, ambos estaban de acuerdo en que Cristo vendría al mundo para morir por nuestros pecados. Pero cercano a la hora, Señor, es casi como que si Cristo se estaba como que casi echando para atrás. Padre, pasa de mí esta copa, ya lo estoy sintiendo desde ahora, Señor. Padre, ayúdame. Pasa de mí esta copa. Y Dios quedó callado. El Padre se quedó callado. 3 veces tuvo que orar. Hasta cuando eventualmente dijo, Padre, me rindo. Me someto a tu voluntad. Que se haga lo que tú quieras, no lo que yo quiero. En ese instante, dice la palabra que entonces vinieron ángeles para fortalecerlo. Porque él estaba en una tremenda agonía que había extraído toda energía de él. Toda energía, energía física, energía espiritual. Tal fue la agonía que sudó grandes gotas de sangre, como si fuera sudor. Y fue en ese instante cuando Cristo logró la victoria. Logró la victoria. Fue en ese momento cuando Él se levantó en ese jardín de Getsemaní, ese huerto de Getsemaní. Se levantó resuelto a atravesar lo que tenía que atravesar. Todo eso por usted y por mí. Ahora, viendo Cristo atravesado aquello, ¿cree usted que sería justo para nosotros que decir que es demasiado duro adoptar la posición de muertos al pecado después de todo aquello? Por favor, por favor, por favor. Veamos este asunto. Asumamos la actitud correcta. Asumamos la mentalidad correcta. Y no tratemos de lograr lo grande, lo sublime, lo eterno, por la ley del menor esfuerzo. No lo haga, no lo haga. Esto le costó tanto al Padre como al Hijo. Porque cuando Cristo sufrió en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él sufrió, el Padre también estaba sufriendo. El Padre también estaba sufriendo. Los dos estaban sufriendo. Así que no fue cosa liviana. Estamos hablando del hecho más trascendental en toda la existencia de la humanidad, cubriendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él
para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No más servir al pecado. No más pecar. Dejo entonces, amados todos, estos pensamientos, estos conceptos, para que los considere, por lo cual seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.